Hola, muy bien. Vamos a continuar con las representaciones en teoría cuántica de campos y esta vez vamos a estudiar las representaciones tensoriales. Recuerden que un tensor pues tiene dos índices de Lorentz, es un tensor en el espacio de Lorentz. Por lo tanto, tengo que hacer actuar dos transformaciones consecutivas para transformar el tensor, ¿cierto? Para cada uno de los índices. Em, Pero hay que notar varias cosas. Recordemos que habíamos dicho que si yo tengo un conjunto, por ejemplo, ¿sí? Dicho conjunto, cuando yo hago actuar una serie una representación y los elementos, por ejemplo, de este subconjunto de aquí, solo cambian a elementos de este subconjunto de aquí, y lo mismo acá. Si yo, por ejemplo, hago actuar un elemento, hago actuar una transformación sobre este elemento y lo cambio a un elemento, pero en el mismo conjunto, estoy diciendo que la representación es reducible. ¿Sí? Bueno, algo similar o igual pasa con estos tensores, porque recordemos que los tensores se pueden separar en su parte antisimétrica y simétrica. Por ejemplo, ¿qué tal si yo saco la parte antisimétrica de este tensor? La parte antisimétrica va a tener dos índices, ¿sí? Pero, bueno, un tensor se antisimetriza de la siguiente forma, ¿sí? Pongo aquí t mu nu prima, ¿cierto? Y claro, todo esto en x prima menos t nu primas, ambas, x x prima, listo. Entonces, esta parte es antisimétrica. Y vamos a ver ahora qué pasa con la parte simétrica. Pues lo mismo, nada más que poner aquí un medio y en vez de sumar, perdón, en vez de restar, sumar. Ahora, dicho todo esto, vamos a ver que este tensor se puede separar tanto a una parte antisimétrica como simétrica, es decir, t prima es igual a, y bueno, de x prima es igual a prima prima más s u prima prima. Listo. Ahora, si hago actuar esta misma cosa, esta misma serie de transformaciones aquí, lo que voy a obtener es lo mismo, ¿cierto? Pero actuando solamente sobre la parte antisimétrica y sobre la parte simétrica. Más. Listo. Tengo la parte antisimétrica y la parte simétrica. Listo. Ahora, cada una de estas partes va a transformar independientemente. Es decir, si yo aquí tengo índices antisimétricos, porque este es un tensor antisimétrico y este va a transformar en una parte antisimétrica. Y esta también va a transformar en una parte simétrica. Luego, estoy diciendo que elementos de un espacio que corresponde a los tensores antisimétricos cambian a tensores antisimétricos y los tensores simétricos cambian a tensores simétricos. Luego la representación es reducible. ¿Sí? Listo. Y por lo tanto, todos los tensores, digamos, voy a llamar al espacio de los tensores como esta T negrita, va a ser igual a la suma directa de los tensores antisimétricos con los tensores simétricos. Incluso esta parte se la podría reducir un poco más, porque si yo a esto le sumo el hecho de que esta parte no tenga traza, un tensor que transforma, un tensor sin traza, transforma a un tensor sin traza. Luego, esta parte se puede reducir aún más, denotando a esto como un tensor simétrico, pero sin traza, ¿sí? Más la misma traza que sería un escalar. Y bueno, voy a poner al escalar como un 0 por acá
pero recuerden que esto es escalar. Listo. Entonces, dicho de todo esto, vamos a demostrar que efectivamente un tensor antisimétrico va a transformar en un tensor antisimétrico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Listo, permítame un momento. Ok, listo. Tenemos el tensor antisimétrico, ¿sí? Perdón, el cual le aplicamos unas transformaciones de Lorentz y vamos a demostrar que el resultante también es antisimétrico. ¿Cómo lo hago? Pues volteo los índices del resultante, ¿cierto? Y debo llegar a la conclusión de que esto es menos a mu nu, ¿sí? Por lo tanto, listo, como he volteado aquí los índices, pues también los he volteado acá, en las matrices. Y acá dejo esto con prima y prima, acá, y mu prima, mu prima. Teniendo en cuenta que esta está contraída con esta mu prima, puedo cambiar de índice eh, con mu prima, ¿sí? Siempre y cuando, claro, estén contraídas. Listo. Si yo cambié no puedo repetir el mismo índice, por lo tanto pongo mu prima y mu prima acá y mu acá. Ahora, por hipótesis, bueno, la primera hipótesis que habíamos planteado consistía en que este tensor es antisimétrico, ¿sí? El que voy a transformar cumple la ley de transforma, es antisimétrico de entrada. Por lo tanto, esto es igual a menos a mu prima, ¿sí? Por lo tanto, si yo cambio aquí el orden de los índices a mu, ¿sí? mu prima, también puedo intercambiar el orden de estas matrices porque pues son números, puedo intercambiarlas. Pero como he intercambiado esto, me va a salir aquí un signo menos, ¿sí? Y aquí puedo intercambiarlas perfectamente. Lo siento. Eh, Listo. Luego esto es igual a tener menos el mismo tensor que habíamos tenido anteriormente, esta. ¿Sí? Y por lo tanto se concluye que el tensor es antisimétrico. Es decir, un tensor antisimétrico transforma en un tensor antisimétrico. Y de igual manera se puede hacer para el tensor simétrico. Listo. Ahora, por lo tanto, la base de la representación de tensores del rango 2 se puede descomponer en un tensor simétrico y antisimétrico y que además no se mezclan. Entonces, lo que habíamos concluido, la representación es reducible. Ahora, ¿cuántos elementos tiene ¿Cuántos parámetros independientes tiene a mu nu? En principio tiene 6 parámetros. ¿Sí? Y ese mu nu tiene 10 parámetros independientes. Por lo tanto, lo que habíamos escrito anteriormente es que antes lo habíamos escrito como esta suma directa de tensor antisimétrico con simétrico, pero como tenemos 6 parámetros y 10 parámetros de un lado, podemos decir que pertenece a la suma directa de una representación que tiene 6 parámetros independientes con una de 10 parámetros independientes. Ahora, lo que habíamos mencionado anteriormente. Si le quito la traza a esta, la traza va a transformar como un escalar. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo se obtiene la traza de S mu nu?
pues la traza se obtiene multiplicando por eta a este lado. ¿Sí? ¿Qué me dice eso? Apliquemos ahora las leyes de transformación a este tensor de acá. Esto va a transformar de la siguiente forma. Tengo aquí U', Nu', S, U''. Ahora, fíjense que está actuando sobre este tensor, ¿cierto? Y ese tensor, por definición, por construcción de las transformaciones de Lorentz, es invariante bajo ellas. Por lo tanto, esto es eta nu', mu', nu', y esto se mantiene invariante. Es decir, que esto es igual a eta nu', S nu', que es un escalar de Lorentz. Por lo tanto, si yo le quito también la traza a estas representaciones, a las simétricas, realmente hay 9 parámetros y uno que transforma como un escalar de Lorentz. Por lo tanto, podemos reducir esto aún más. 9 acá, 9 más 0. ¿Sí? Es decir, los tensores, cualquier tensor de Lorentz con dos índices, se puede ver como la suma directa entre tensores antisimétricos, un tensor simétrico traceless, es decir, sin traza, y un escalar. Listo. Ahora, ¿cómo? Bueno, y pues quitarle la traza simplemente es esto. Supongamos que quiero construir el tensor simétrico sin traza. ST es de traceless. Entonces, S mu nu menos un cuarto de eta mu nu S. Esto, a ver, ¿por qué resulta esto? Bien, pues resulta que si yo saco la traza acá, a este lado, que es aplicarle eta mu nu, perdón, bueno, un poco amontonado, pero funciona. Apliquémosela más bien acá. Igual son números, ¿cierto? El orden por ahora no afecta porque son números. ¿Qué me va a dar? Pues este va a ser, vamos a llamarla S sola a la traza. Esto es S. Menos este con este se contrae y por lo tanto es la suma de todos los elementos, de la multiplicación de todos los elementos de la diagonal. Puede ser esta asignatura, ¿cierto? Y se está multiplicando este con el mismo, él con el mismo, y él con el mismo, y él con el mismo. Por lo tanto, voy a obtener 4, es decir, la matriz de identidad otra vez, y la traza de la matriz de identidad, que es 4. Por lo tanto, este cuarto cancela ese 4 que viene de ahí y me queda ese que es igual a 0. Es decir, que efectivamente si yo escribo el tensor traceless, tensor simétrico traceless, tengo que escribirlo así. O es equivalente a escribir el tensor simétrico menos un cuarto de eta mu nu por S. Listo. Así se obtiene un tensor traceless. Y además, pues queda clarísimo que si yo tengo el tensor traceless, lo que hago es escribir ese mu nu como S traceless mu nu más un cuarto eta mu nu por S. Listo. Ahora, todo esto, bueno, esto desde el punto de vista de Lorentz, pero también puedo descomponer los tensores y los vectores desde el punto de vista de SO3 o cómo se comportan ellos bajo el punto de vista de SO3. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, supongamos que yo quiero rotar algo alrededor del eje Z. Si yo quiero rotar algo, para yo rotar ese vector alrededor del eje Z, tengo que aplicar, bueno, sobre el vector, que voy a llamarlo Vx, Vy y Vz,
una matriz, ¿cierto? ¿Y qué voy a obtener? Pues como lo estoy haciendo rotar alrededor del eje de Z, pues aquí va a haber un 1, ¿sí? Un 0, un 0, un 0 y un 0, y por acá está la matriz de rotación. Me va a mezclar estos dos componentes. Es decir, hay una mezcla entre estos, pero no entre este. Es decir, que bajo esta, que sería una matriz, como está en el espacio bidimensional de SO2, se comportará como una BZ se comportará como un escalar, quedará igual. Sí, acá cambiarán, pero este quedará igual. Por lo tanto, BZ se va a comportar como un escalar. Lo mismo va a pasar con un vector, ¿sí? Entonces es importante aclarar que vamos a descomponer, vamos a poner incluso acá descomposición de tensores de Lorentz bajo SO2, perdón, SO3. ¿Y cómo es esto? Pues si yo tengo B mu, igual a B0, BI, que es un cuadrivector, ¿cierto? Entonces podemos decir que es una representación bajo Lorentz irreducible, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque este componente bajo Lorentz se mezcla con estas componentes de acá. Pero desde el punto de vista de SO3, esta componente no se mezcla con esa. Por lo tanto, este actuará como un escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir con eso? Puedo decir que B mu pertenece a, desde el punto de vista de SO3, podemos designar o llamar estas cosas desde el punto de vista de los grados de libertad que se ven afectados. Por lo tanto, antes habíamos escrito para los escalares 0, ¿sí? Habíamos escrito 0, pero vamos a denotarlos por ahora con la dimensión que están representando. En este caso, este está representando 1, ¿sí? Y acá este tiene 3 parámetros, por lo tanto está representado por 3. Ahora, otra forma usual es escribirlo como lo dije antes. Si yo tengo un escalar, pongo 0 desde el punto de vista del spin. Y si yo tengo un vector, pues los vectores representan objetos de spin 1, pues pongo un 1. Ahora, son dos formas diferentes de denotarlos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de notación también que se encuentra en los libros. Ok. Ahora, claro, si he escrito de esta forma, cómo transforma un vector, ¿por qué no escribir un tensor de dos índices? Pues un tensor de dos índices, ahora esto es bajo SO3, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esto es bajo SO3, porque desde el punto de vista de Lorentz esto no se puede reducir. Pero el tensor de dos índices con índices de Lorentz se puede reducir desde el punto de vista de SO3. Incluso ya habíamos visto que es una representación reducible bajo Lorentz. Entonces, bajo SO3, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en primer lugar, si lo veo desde el punto de vista de los parámetros involucrados, esto es equivalente a tener el producto tensorial de dos cuadrivectores. ¿Sí? Dos cuadrivectores, uno con 4 componentes y el otro igual, con 4 componentes. ¿Qué pasa entonces? Ahora, ¿cómo puedo ver esto? ¿Qué pasa bajo SO2? Pues resulta que cada uno de estos se puede ver como, como un vector, perdón, como un escalar junto con un trivector, que es esta parte. Entonces, vamos a escribir esta parte como la suma directa entre un escalar con un trivector tensorial 1,
suma directa 3. Listo. O desde el punto de vista del spin, que es 0, suma directa 1, tensorial 0, suma directa 1. Listo. Ok. Algo fascinante de esto es que puedo aplicar las mismas reglas que de distributivas que usamos para los números. Entonces, este con este me da 0, tensorial 0. Ahora, este con este me da esto es tensorial, suma directa entre 0, tensorial 1, y ahora este con este me da suma directa entre 1, tensorial 0, y ahora este con este me da suma directa entre 1, tensorial 1. Listo. Ahora, un escalar multiplicado por un escalar, que es lo que representa esto, es decir, el conjunto de números escalares o campos escalares multiplicados por campos escalares, me da un escalar. El producto entre un campo escalar con un campo vectorial me da un campo vectorial. Igual acá, el producto de un campo vectorial por un campo vectorial me da un campo vectorial. Ahora, el producto de un campo vectorial, hay que resaltar que estos están en R3, y este también, este sería un campo vectorial en R3 por un campo vectorial en R3, que me genera, pues, tensores con índices latinos. Es decir, tensores no en el espacio de Minkowski, sino en el espacio euclídeo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, veamos. Si me genera este tipo de tensores, esta representación, o esta parte, este segmento de aquí, lo que nos quiere decir es que tengo aquí tensores con dos índices latinos, pero cualquier tensor, por la misma razón dicha anteriormente, se puede descomponer entre una parte antisimétrica, una parte simétrica sin traza, ¿cierto? Y la parte escalar que contiene la traza, que vamos esta vez a denotarla con el delta y j por s. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una parte antisimétrica, ¿sí? Una parte simétrica, una parte simétrica sin traza y una parte, la parte de la traza que se va a comportar como un escalar bajo rotaciones, bajo SO3. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, ¿cuántos grados de libertad hay aquí? Es una matriz antisimétrica, por lo tanto, la diagonal es 0. Aquí ahora A, esto es A12, A13, A23 y acá va negativo. A12 menos A13 y menos A23. Perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, tengo solamente 3 grados de libertad. Y 3 grados de libertad también hay en un vector. Por lo tanto, este más bien podemos llamarlo o decir que es resultado de tomar, y de hecho así lo es, tomar, ¿qué tal si esto le ponemos otro nombre? Ahorita vemos cuál nombre le ponemos. JK, y hacerlo actuar sobre un vector B super K. ¿Sí? Entonces veamos esto qué pinta tiene. Entonces, si yo pongo aquí esto como 1, 2, ¿cierto? Si yo pongo esto como 1, 2, perdón, primero 0, 0 es 0. Ahora 1, 2, aquí tendría que haber 3, ¿cierto?
y por lo tanto aquí hay un 3, es decir, aquí hay un B3. Ahora aquí hay 1, 3, por lo tanto esto debería ser 1, 3, y aquí debería haber un 2. Entonces, si yo tengo 1, 3, 2, las permutaciones para pasar de aquí a acá me dan que son impares, por lo tanto este viene con signo negativo, y tengo aquí un B2. Perfecto, ahora que tengo acá en este componente que es 2, 3, tengo, voy a borrar esta, bueno, tengo 2, 3 y 1. ¿Cuántas permutaciones tuve que ejecutar para pasar de aquí a acá? Pues veámosla. 1, 2, 3, este y este se corta dos veces aquí, por lo tanto es par. Por lo tanto este me queda como B1, acá va 0, 0, y el antisimétrico de esto, porque este tensor es antisimétrico en IJ. Por lo tanto me va menos B3, B2, menos B1. Listo. Y si yo hago una correspondencia entre A12 con B3, A13 con menos B2 y A23 con B1, obtengo que está perfectamente representado por este vector. Bien, hay que seguir viendo otras propiedades porque falta ver si esto realmente transforma o tiene propiedades de transformación de vector. ¿Cómo se ve esto? Pues nada, transformémoslo y veamos qué pasa. Entonces, esta parte, la parte de A y J bajo las transformaciones de SO3 va a transformar de la siguiente manera. Vamos a poner aquí un índice prima para decir que he transformado. Bueno, pero vamos a poner aquí el prima, vamos a poner aquí M y N, y esto quiere decir que estamos haciendo actuar un elemento de SO3, otro elemento de SO3, multiplicados tensorialmente, sobre A y J, que es antisimétrico. Desde luego, A y J que dijimos que provenía de un vector, es decir, RM y RN J, E y JK, B, K. Ok, ahora, ¿qué hace falta ver? Falta ver cómo transforma esto. Entonces, resulta que bajo transformaciones que involucren todas las contracciones posibles de los índices, voy a ponerle acá MN, digamos que P, K, epsilon y JK, esto es igual a epsilon M NP. Son propiedades de los símbolos de Levi-Civita. Por lo tanto, importante es que aquí tengo dos, por lo tanto tengo que quitar una. Voy a multiplicar por este lado por la matriz de rotación, que debe ser inversa, la inversa de esta, y lo que voy a obtener es lo siguiente. Entonces, si es inversa, tengo que dejar acá un índice K arriba. Por lo tanto, MNP R, ¿cierto? K, P es lo que obtengo al final, y el resto, R, M, I, R, N, J. Por lo tanto, esta parte se puede escribir como epsilon M, N, P, R, K, P por V, P super K. Es decir, bueno, creo que aquí tengo... Es mejor denotar esto así, ¿cierto? Con el K abajo. Perdón. Qué pena con ustedes. Listo. Ok. Y tengo aquí K. Ok. Y aquí, bueno, ustedes ya pongan el K abajo. Por lo tanto, estoy viendo que
transforma como un vector, ¿sí? Si transforma como un vector en R3, quiere decir que este realmente corresponde a una transformación a un vector. Está representando esto un vector en últimas. Esta parte sí va a transformar como el producto, bueno, con dos matrices, y por lo tanto sí es un tensor. Es decir, que de una vez vamos poniendo en términos de spin, ¿qué significa? Esta, si en algún momento llega a significar algo, va a representar una partícula con spin 1. Esta va a representar una partícula con spin 2 si es que llega a representar algo, y esta con spin 0. ¿Qué concluimos entonces? Que este producto tensorial es igual a tener partículas con spin 0, suma directa con partículas de spin 1. Ya le estoy poniendo nombres de partículas, pero nada, solo son representaciones que se pueden definir a través del spin, como ya lo han hecho de pronto en mecánica cuántica. Y aquí un 2, listo. Entonces, nada, voy a borrar algunas cosas y seguimos. Ok, entonces, ¿qué es lo que falta poner aquí? Pues esto, que es la suma directa entre una partícula escalar, o bueno, algo que representará una partícula escalar o de spin 0, otra que representará algo de spin 1 y otra con spin 2, en términos de spines. O pues bueno, lo pueden denotar en términos de grados de libertad, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de una partícula del tipo simétrica, ¿cierto? Simétrica y además tensorial, ¿eso qué significa? Pues que tengo 5 componentes independientes, ¿cierto? En una parte, en un tensor simétrico. Entonces, pueden poner aquí el 5. Listo. Pero nada más. Ahora, tenemos entonces cuántos vectores salen de aquí bajo SO3. Salen 3 representaciones vectoriales. 1, 2, 3. ¿Cuántas escalares? 2 y nada más una representación tensorial de rango 2. Listo. Dicho todo esto, ¿qué más puedo decir? Bien, vamos a estudiar las representaciones espinoriales y qué podemos decir respecto a ellas o por qué estudiarlas. En principio, las representaciones espinoriales son más fundamentales que las tensoriales. Y bueno, y pues, ¿por qué? Podemos obtener a partir de espinores vectores en el espacio de Minkowski. Por lo tanto, es conveniente estudiar este porque este va a ser mi objeto fundamental. Incluso un cuadrivector no llega a ser tan fundamental como un espinor. Entonces, ¿a qué me voy a referir por espinor? Bueno, pues un espinor será un vector que pertenece a el espacio de los complejos cruz el espacio de los complejos, ¿sí? Es decir, a C cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una pareja, ¿cierto?, de números complejos. Un número complejo, otro número complejo. Esto es un espinor. ¿Y qué grupo va a actuar sobre el espinor? Pues el grupo de simetrías que vamos a obtener se llama SU2. ¿Sí? Y bueno, a partir de estos espinores puedo construir métricas, ¿cierto? Puedo construir algunos productos escalares que son invariantes bajo SU2. Incluso, bueno, también puedo construir, bueno, nada, solo hasta ahí y ya. Ahora, las representaciones de SU2 están etiquetadas con índices. Claro,
Ahora, esos índices, ¿qué valores pueden tomar? Pueden tomar los valores de 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, etcétera, ¿sí? O sea, puede tomar tanto valores enteros como valores semienteros. En cambio, las representaciones, por ejemplo, de SO3 solo toman valores enteros. En cambio, SU2 toma enteros y semienteros. Ahora, veamos cómo es que se etiqueta esto y veamos cómo funciona. Entonces, recordemos que los generadores de SU2, vamos a poner gen, de que de SU2 es igual bueno, a las matrices de Pauli medios. ¿Sí? Ahora, como es igual a este conjunto de matrices, es conveniente saber sobre qué base actúan. Bueno, la base sobre la que actúan ya la conocemos, es el grupo de espinores. Son los vectores que llamamos espinores. Ahora, otra cosa importante es también tener una base para estos espinores. Bien, para tener una base para reproducir todos estos espinores, podemos diagonalizar uno de estos, ¿sí? Y bueno, usando los valores propios y vectores propios de este, encontrar una base. Resulta que es fácil diagonalizar sigma 3 medios porque pues ya viene diagonal. Y las bases que genera este, es decir, sus vectores propios, son nada más ni nada menos que estos dos. Uno, spin up y spin down. Listo. Ahora, es decir, si yo pongo este, que vamos a llamarlo por ahora J3, sobre J, bueno, bueno, a ver, resulta que SU2 puede actuar sobre espinores que tienen dimensión compleja 2, pero realmente SU2 se refiere al grupo de objetos abstractos que cumplen ciertas propiedades algebraicas. Una es el álgebra, esta álgebra, J igual a JK y veces, ¿sí? Pero en ese sentido, no necesariamente tienen que actuar sobre vectores que tienen dos componentes complejas. Puede actuar sobre vectores con una mayor dimensionalidad, ¿sí? Entonces, para encajar o para encontrar esas representaciones más generales, omitamos que vienen por ahora representadas por las matrices de Pauli, porque no necesariamente eso se cumple. O sea, vienen representadas por las matrices de Pauli cuando estamos en una dimensión compleja 2. Pero si estamos en dimensiones, por ejemplo, 0 o, bueno, 1 o dimensión 3 o 10.000, pues tienen matrices diferentes que van a cumplir con esta misma álgebra. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos a referir más bien a la base sobre la cual actúan estos Jotas, porque ahora no vamos a llamarla aquí, no vamos a llamar sigma i medios, vamos a llamarlo más bien un JI general, que desconocemos si es una matriz n por n o que la dimensional de la matriz, eso no lo sabemos. Entonces, para denotar la base sobre la que actúa el grupo SU2, vamos a usar más bien vectores. Eso sí, la dimensionalidad que lo va a determinar. Bien, lo va a determinar el valor propio máximo
¿sí? Que pueda alcanzar la representación. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que si tengo una matriz, ¿cierto? Diagonalizable y no degenerada, es decir, que no tiene un valor propio repetido, sino todos son diferentes, actuando sobre un vector, pues, ¿qué me va a dar? ¿Cuántos vectores propios tendrá esta matriz si es no degenerada? Pues tantos como valores propios haya, ¿sí? Ahora, si esos valores propios además están ordenados, pues el número de valores propios, es decir, incluso el máximo valor propio que adopte, me dará una idea de la dimensionalidad que pueda llegar a tener este vector, ¿sí? Si es no degenerada, qué más se puede concluir? Que tantas entradas hay aquí, digamos que aquí hay 4 entradas, pues también van a haber 4 vectores propios de este operador, ¿sí? Y por lo tanto, si hay 4 vectores propios y es no degenerada, hay también 4 valores propios. Entonces vamos a denotar como J como el valor propio máximo que puede alcanzar a tener esta matriz, y M como el valor propio que está o que tiene este vector en ese instante. ¿Sí? Por ejemplo, el último, el vector propio de el valor propio máximo estará denotado como J, J, ¿cierto? Es decir, si yo aquí tengo, qué sé yo, el valor propio máximo que tiene, digamos que es 1, yo podría estar parado tanto en este M como en un medio, ¿cierto? Ahora, este es una cota tanto inferior como superior, es decir, que yo también puedo aquí tener, en vez de un medio, 0 o incluso menos un medio. ¿Por qué no? Recordemos, esta es una cota tanto superior como inferior, en el sentido de que J puede tomar, bueno, la cota es J y menos J, ¿sí? A ver cómo me explico. M está acotado tanto por J arriba, igual, por menos J abajo, ¿sí? Y estos son los valores que va a tomar M. ¿Cómo lo vemos? Pues en un instante lo veremos. Ok, entonces J3 habíamos dicho que va a actuar sobre este vector, que lo denotamos así, y como este M estoy exigiendo que sea el valor propio de este vector, pues voy a tener aquí M, el valor propio de este operador, voy a poner aquí un M y voy a poner un J, M, ¿sí? Porque este operador es diagonal, entonces M va a ser una de las diagonales. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear todo el espectro, ¿sí? Creando unos operadores que me permitan moverme a través de todos los vectores propios. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, nada, lo tengo que definir. Por ejemplo, un J más que me va a permitir tomar un vector propio e irme hacia arriba del espectro. Me los invento. Entonces voy a poner aquí un J, M más 1. Y vamos a denotar con un menos para no escribir tanto. Voy a poner aquí un menos y ese me va a permitir bajar por el espectro. ¿Listo? Listo, esto de tal forma que si yo hago actuar J3 sobre J más menos, ¿qué voy a obtener? Pues esto es un número, es decir, J3 traspasó este número y voy a obtener este valor propio, es decir, M más menos 1. ¿Sí? Ahora, puedo ver, necesito encontrar estos operadores escaleras.
¿Cómo lo podemos hacer? Bien, distribuyamos esto. Luego de distribuido, más menos alfa j, m más menos 1. Listo. ¿Y qué obtengo? Bien, este no es nada más que hacer actuar el vector j más menos. Ahora, este m, ¿de qué proviene? ¿De qué proviene? Bueno, más bien este alfa, m, y voy a poner el alfa k. Alfa k, j, más menos 1. Este alfa proviene de aquí. Entonces sigo escribiendo y ahora lo escribo bien. Entonces este alfa es este, queda m, j más menos j, m, listo, más menos alfa j, m más menos 1. Y ahora, listo. Ahora hago pasar este al otro lado porque es un número. Y m multiplicado por esto es j3 por j, m más menos esto es j más menos y j, m. Y ya. Paso este al otro lado y lo que me queda es una relación de conmutación. Entonces me queda j3, j más menos. ¿Por qué queda esto? Porque este pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Y me queda, primero viene este y después este, menos la misma cosa pero invertida. Por lo tanto obtengo el conmutador. Y esto debe ser igual a más menos j más menos. Listo. Listo. He encontrado el conmutador que quería. Y nada, toca postular algunas cosas para encontrar este j más menos. Resulta que j3, bueno, resulta que ji vamos a tomarlos como si fuesen matrices base del espacio que queremos encontrar. Entonces, si ji son matrices base del espacio que queremos encontrar, eso quiere decir que cualquier matriz, por ejemplo estas, se tiene que poder expresar como combinaciones lineales de ji's, ¿cierto? Entonces, nada, pongo aquí un más j1 más menos beta j2 y qué sé yo, más menos o lo que sea j3, pero resulta que si pongo aquí un j3, este j3 te acaba de conmutar con él y por lo tanto no va a aportar, por lo tanto los únicos números, bueno, los únicos generadores posibles son estos, ¿sí? Listo. Y bueno, el más menos, qué sé yo, por conveniencia. Si los pongo aquí, ¿qué voy a obtener? J3, bueno, un alfa K, J1, más menos el beta, J3, J2 igual a más menos J más menos. Ok. Ok. Bueno, por otro lado, esto debe ser igual a más menos J. Bueno, esta parte de aquí. Creo que borrarla estaría bien para ahorrar espacio. Incluso pegarla. Nada. Nada. Listo.
Esto es alfa, J1, este más menos afecta a estos signos de acá y por lo tanto tengo un más siempre, beta, J2. Y ahora voy a borrar esto de acá. Listo. Me falta. Nada, me falta igualar términos. Por ejemplo, este, ¿qué me va a dar? Va a dar i, bueno, y el truco de siempre, i, el 3, 1 y 2. Entonces 1, 2, 3, 3, 1, 2. Este y este me va a dar una conmutación par, por lo tanto el signo que aquí hay es una permutación par, por lo tanto el signo es más J2, más menos beta veces y J3, 2, por lo tanto 3, 2, 1 y la permutación que tengo es 1, 2, 3, 3, 2, 1 es par, perdón, es impar, por lo tanto me queda menos J1 y alfa JI más beta J2. Ok. Ahora resulta que alfa I por esta igualdad aquí igualando término a término es igual a beta y más menos beta y por signo menos que me va a cambiar el más menos por menos más de esto beta i es igual a más menos alfa y listo. El i pasa al otro lado, por lo tanto esto es beta y veces alfa, que es lo mismo que tengo acá arriba. Listo. Por lo tanto, j más menos es igual a alfa j1 más menos y veces alfa j2. Puedo factorizar este y bueno, nada, lo factorizo y me queda esto. Vamos a ver si podemos restringir este alfa a algún número que conozcamos, calculando el conmutador entre este. ¿Qué es esto? Ok, ya sabemos qué son, por lo tanto voy a tener aquí un alfa cuadrado por J1 más i veces J2, J1 menos i veces J2. Los únicos términos que sobreviven son los cruzados y me queda conmutador entre este y este, me va a quedar un menos i J3, porque es el conmutador entre este y este, y otro i. El conmutador entre este y este va a ser un menos J3, por lo tanto tengo menos i por i J3. Es decir que en total es alfa cuadrado por 2 veces J3. Y para que esto nos quede un poco simple, ¿por qué no decir que todo esto debe ser 1 para que me quede J3 limpio? Y eso me restringe y me dice que alfa es más menos un medio. Perdón, 1 partido raíz de 2. Ok, vamos a quedarnos siempre en los libros de texto, aparece este, el más. Entonces vamos a redefinir el símbolo que obtuvimos usando la parte positiva. Entonces 1 partido raíz de 2. Listo. Y he obtenido este operador. Hemos construido este operador, hemos construido lo demás. Ahora lo único que nos basta hacer, que nos resta,
es nada, aplicar, como este operador sube, ¿cierto? Sube y después no va a llegar a un valor propio máximo. Después de ese valor propio máximo, por ejemplo, j más, si lo pongo a actuar sobre jj, donde j es el valor propio máximo, que es este, debería aniquilarlo, es decir, no debería poder subir más. ¿Sí? Entonces impongo esta condición. Ahora, si yo hago lo contrario, bajarlo, como esta también actúa como una cota inferior con un signo menos, entonces esto también me debería dar 0. Ok, entonces, ahora toca ver cuántas veces puedo bajarlo para llegar a este otro estado, ¿cierto? Entonces, para hacerlo tengo que hacer actuar sucesivas veces o muchas veces este operador sobre este. ¿Sí? Tantas veces sea necesario para llegar al estado base, volverlo a aplicar y dar o mostrar que esto es igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto así obtener una idea de cómo obtener la dimensión por acá en alguna parte de manera explícita. ¿Sí? La dimensión de este operador. Bueno, de J3. Ok, entonces, digamos que yo hago actuar este operador aquí. Entonces esto va a ser igual a un cierto coeficiente j, j menos 1, porque lo he bajado. Ahora, una propiedad importante que cumplen estos operadores que acabamos de calcular, ustedes se pueden dar cuenta, es esta. J menos más. ¿Sí? Entonces, calculemos el módulo para encontrar esto, suponiendo que estos estados están normalizados. Voy a obtener j, j, j más, j menos, porque lo he torcido este vector, j, j, que es igual a nj cuadrado por este otro que lo vamos a suponer unitario. Listo. Por ese lado perfecto. Ahora, como se supone que si hago actuar aquí j más, aniquilo esta otra parte, pues prácticamente sumarle un 0 equivale a hacer lo siguiente. J más j menos, menos j menos j más, actuando sobre este. Aquí lo único que he hecho es sumarle un 0. Pero ese 0 es muy conveniente. Y bueno, vamos a poner aquí que esto es nj cuadrado, porque esto es el conmutador que habíamos calculado previamente, que resultó ser j3 solito. Entonces, como es j3, esto es j más j3 actuando sobre j, j, que es igual a nj cuadrado, y esto actuando sobre esto me da j. Vamos a suponer que este número es real y por lo tanto nj es igual a raíz de j, positivo, lo vamos a suponer. Listo. ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo inserto, o bueno, digo, quiero escribir este otro estado, j, j menos, esto es igual a tener j menos actuando sobre jj partido nj. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo quiero otra vez hacer actuar este operador, tengo que hacerlo actuar también a este otro lado. Y así seguir bajando los niveles hasta llegar a este estado. Por lo tanto, si aplicamos este por segunda vez al estado que tiene un máximo valor propio, que aquí llegaremos.
Bien. Entonces, voy a decir que voy a aplicar a este y lo que obtengo es nj menos o nj menos 1. Ahora puedo volver a aplicar el mismo truco de acá, que es torcerlo, ¿cierto? Y después de esto, ahora sí calcular nj menos 1. Claro, pero si yo torcí acá, tengo que torcer esto. Entonces, para hacerlo, nada, esto se va a convertir en 2 veces este j más. Voy a ponerlo entonces, voy a borrar acá. Y entonces vamos a poner lo que obtenemos. Se obtiene. Listo, lo he torcido. Y ahora, esto va a ser JJ. J menos partido NJ. Bueno, y como lo torcí, J más. Y J menos partido NJ. Y J como J. Ahora, uso las relaciones de conmutación para cambiar esto por J menos J más, pero me va a salir de paso un J3 por las relaciones de conmutación de siempre. Y listo, las pongo. Y bueno, NJ es raíz de J. J más, J menos. Y raíz de J por raíz de J. Entonces, J más, J menos, más, J más, J3, J menos. Y todo esto por J. J, J. Listo. Continuamos. Conmuto esto. Conmuto esto y por lo tanto me queda 1 partido J que lo escribo afuera. J, J. J más J más menos, donde aplicamos la misma regla de conmutación. J3. Listo. J más, J menos, más J más, J, J más, J menos, J3. J menos, J3. Rayos, creo que no se ve. Listo. Menos J menos. J, J. Ahora, este aniquila, por lo tanto, este término se cancela. Este me saca un J. Y, ¿dónde más? Aquí también me saca otro J. Y este término, ¿qué hace este término? Este término no hace nada. Listo. 1 partido J. J como J. J3, J más,
menos más j menos j3 menos j más j menos j, listo. Otra vez j más j menos más j3, perdón, j menos y j más. Este no aporta porque aniquila este y por lo tanto me queda un j3. Listo. Continúo. 1 partido j, j, j. ¿Qué voy a hacer aquí? Este me va, actúo sobre este, me va a quedar un j, bueno, una j por el valor propio. Y bueno, j más y j menos. Más j menos y de nuevo la j. Y aquí, como este j3 actúa acá, me queda la j otra vez. J, j, y esta j con estas otras j de acá se cancela. Me queda 1 partido, bueno, ya no 1 partido nada, sino j, j. El conmutador, creo que sí. No, 2 veces. J más, j menos. Menos 1. J, j. Y listo, otra vez uso la regla de conmutación, pero este pasa al otro lado, por lo tanto lo aniquila y me queda j3. Entonces j, j y j3 actuando acá, bueno, completo. J menos, 2 veces j menos j más, más 2 veces j3. j3 actuando sobre este me da 2 veces j menos 1 j, j. Y por lo tanto, bueno, todo esto habíamos dicho que era nj menos 1 cuadrado. Y obtenemos que, nada, este estado lo habíamos supuesto normalizado. Nj y este nj lo suponemos real. 2j menos 1. Listo. Y así se van a sacar estos coeficientes. Ahora, estos coeficientes, digamos, cuando hacemos todos estos procesos por inducción, pues podría ser, se va a obtener que nj menos k es igual a 1 partido raíz de 2, 2j menos k, k más 1. Listo. ¿Qué se extrae de aquí? En primer lugar, que si esto está metido en una raíz, lo que está dentro de una raíz, es decir, 2j menos k, ¿cierto? Por k más 1, debe ser mayor o igual que 0. Si esto se cumple, esto pues pasa a dividir al 0, 0. Ahora, pero me queda este 2j menos k, mayor que 0. Por lo tanto, k debe ser menor o igual que 2j, siempre. Listo. Entonces, si eso pasa, k, bueno, ¿a qué se refiere k? K es el número de niveles que hay desde el máximo hasta el mínimo. El número de niveles que hay desde el máximo hasta el mínimo es igual a 2j. ¿Sí? Ahora, si es así, j, ¿qué valores puede tomar si este k es un entero? Porque k, al fin de cuentas, es las veces que hemos aplicado el operador, estos operadores, ¿cierto? En especial, este con signo menos sobre el estado de mayor valor propio. Listo. Entonces, eso quiere decir que j puede tomar valores semienteros. ¿Sí? Porque k es un entero. Listo. Si
j puede tomar valores semienteros, bueno, este realmente será el j máximo. Esto es igual a j max. Y de ahí para abajo. Entonces, listo, lo que uno concluye es que los estados van a estar etiquetados de la siguiente forma: por un j, j-1, j-2, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta encontrar j más 2 menos j más 1, menos j. Estos son las etiquetas de los estados. Y ahora lo que a nosotros nos va a interesar es que son las representaciones con j igual a 1 medio, es decir, con k igual a 1. ¿Sí? Listo. Bueno, no con k igual a 1, no digamos eso, solo j igual a 1 medio. ¿Qué dimensión tiene esto? Pues si aquí lo pongo y le rebajo 1, hemos llegado a menos j, a menos 1 medio. Por lo tanto, solo va a tener dos etiquetas. Cada uno de los estados va a tener dos etiquetas. ¿Sí? Si tiene dos etiquetas y hay también dos estados, la representación va a ser de 2 por 2. Ahora también es una representación 2 por 2 compleja. Por lo tanto, una base para escribir toda la matriz que actúa sobre estos números, son las matrices de Pauli. Y por lo tanto, las matrices de Pauli son las representaciones, son representaciones del álgebra de SU2. Bien, nos hace falta dar un ejemplo sobre cómo construir las representaciones y más que todo construir los generadores de SU2 en diferentes dimensiones. Es decir, si por ejemplo j es igual a 1 medio, eso significa que tendremos valores propios que van desde 1 medio a menos 1 medio, es decir, solamente 2. Por lo tanto, la dimensión compleja de la base de la representación de SU2 es 2. ¿Cómo se hace esto? Pues habíamos visto que J3 tiene forma diagonal. Si lo pongo a actuar sobre el primer estado, el estado con el valor propio más alto, voy a obtener esto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Encontremos de forma explícita, si la dimensión es 2, la dimensión compleja es 2, de forma explícita estas cosas como son. Bien, entonces J3, como es diagonal, tiene esta forma. Ahora, créanme que si yo hago actuar esto, este va a ser un vector propio. ¿Por qué? Porque, fíjense, multiplico esto con esto, me da 1, 1 medio, 1 medio acá, y aquí me va a dar 0. Por lo tanto, esto es igual a 1 medio, 1, 0. De manera análoga, si propongo este vector, me va a dar aquí el otro valor propio que efectivamente hace parte de los valores que puede tomar EJ. Listo. Bien, entonces esta J3 viene dado por esta matriz. Ahora, para encontrar las demás matrices, podemos hacer lo siguiente. Vimos que este vector propio tiene asociado el valor propio máximo que se puede alcanzar. Entonces, ¿qué tal si yo aplico j más a 1, 0? Por definición esto tiene que ser 0, ¿cierto? Tiene que ser 0 por definición. Ahora, j menos, si lo hago actuar sobre esto, por definición también debe ser 0. Ahora, j más es igual a 1 partido raíz de 2, j1 más y veces j2. Y lo mismo con j menos. 1 partido raíz de 2, j1 menos y veces j2.
Entonces, J1, ¿qué hago? Puedo sumar ambos términos y lo que obtengo es 1 partido raíz de 2 J más más J menos y J1, perdón, J2, que es igual a resto esto, menos, menos, más, esto se va, esto me queda 2 veces raíz de i, pero con ese 2, con este raíz de 2 me queda raíz de 2 por i, que pasa a dividir a esta resta. Entonces me queda 1 partido i partido raíz de 2 j más menos j menos. Perfecto. Ahora, J1 actuando sobre... ¿qué tal si lo hacemos actuar sobre 1, 0? Que debe ser igual. Bien. Esto debe ser igual a 1 partido raíz de 2. Bueno, como está representado en términos de estos operadores escalera y está actuando sobre el mayor vector propio, esto va a ser igual a j menos nada más actuando sobre 1, 0. ¿Sí? Listo. ¿Por qué? Porque este fue aniquilado por la otra expresión. Listo. Ahora j menos actuando sobre 1, 0. ¿Qué es lo que está haciendo? Está bajándolo. Por lo tanto, esto va a ser un alfa veces 0, 1. Ahora conjugo esto y me va a quedar j más j menos, pero acá vector transpuesto por el vector sin transponer igual a un alfa cuadrado. Aplico la regla de conmutación de antes y me va a quedar que esto es j menos j más j3 y finalmente obtengo que esto es 1 un medio, j3 actuando sobre 1, 1, 0 me da un medio y por lo tanto alfa cuadrado debe ser igual a un medio, lo que implica que alfa es igual a, vamos a imponer que sea positivo, raíz de un medio. Listo. Entonces esto es 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, 1. Esto es igual a J1, 1, 0. Ahora, lo mismo con J2, aplicando sobre J1, 0, que me va a dar menos este menos, y bueno, esto lo paso arriba y este menos se va a cancelar y por lo tanto me va a quedar i partido raíz de 2 j menos actuando esta vez sobre el mismo estado, por lo tanto 1 partido raíz de 2 0, 1. Listo. Estas son dos restricciones impuestas, un medio 0, 1 y i partido 2 0, 1. Ahora, J1 aplicado a 0, 1. ¿Qué es lo que obtengo? Voy a obtener, este va a aniquilar este estado, por lo tanto, lo que obtengo es 1 partido raíz de 2, j más, aplicado a 0, 1. Listo. Ahora, j más, aplicado a 0, 1, ¿cómo lo puedo? Bueno, debe ser igual a un beta, y como sube de nivel, 1, 0. Entonces conjugo esto, j menos, ¿sí? Para sacar el módulo de este valor, 0, 1, 0, 1, igual a beta cuadrado. Por lo tanto, esto es
menos J más menos sí, esto está bien. Sí, a ver, entonces, porque conmutador J más J menos es igual a, perdón, es igual a, bueno, perdón, sí, J menos J más, esto debe ser igual a J3. Por lo tanto, tenemos este lado, y aquí va a tener, perdón, más, y aquí un menos J3. Y menos J3 aplicado a esto me da un medio, porque J3 aplicado a esto es menos un medio, y con este menos se va el signo y me queda un medio. Por lo tanto, esto es igual a beta cuadrado, lo cual me indica que beta es igual a raíz de 1 medio. Listo. Ok, dicho esto, nada más se reemplaza aquí el 1 partido raíz de 2, 1, 0. Y aquí lo reemplazo por 1 partido 2, 1, 0. Eso me impone más restricciones sobre la forma que debe tener esta matriz J1. Entonces voy a borrar algunas cosas y volvemos. Bien, ¿qué me falta? Me falta aplicar J2 sobre 0,1 para obtener más restricciones. Entonces J2 aplicado sobre 0,1 se supone que este va a aniquilarlo y por lo tanto me queda 1 partido y raíz de 2 J más y aplicado a 0,1. ¿Esto qué es igual? J más aplicado a 0,1. Entonces, J más aplicado a 0,1 debe ser igual a un cierto coeficiente, vamos a llamarlo gamma, 1, 0 porque lo subió de nivel. Calculo esto con la misma técnica. Esto es J más J menos menos J, bien, J3 aquí. Ok. Y listo. Si esto actúa sobre esta otra me da un medio y por lo tanto gamma es igual a 1 partido raíz de 2. Entonces, 1 partido y raíz de 2 por 1 partido raíz de 2, 1, 0, el cual es igual a 1 partido y medios, 1, 0. Suficientes restricciones tenemos para encontrar estos dos operadores, J1 y J2. Entonces, J1, pues vamos a suponer que es una matriz de 4 componentes A, B, C y D. Y fíjense que J1 en ninguno de los casos tiene involucrados complejos. Por lo tanto, supondremos que los valores que toma A, B, C y D son reales. ¿Sí? Es decir, A, B, C y D son parámetros reales. Siendo esto así, si yo aplico entonces, voy a aplicar J1 sobre 1, 0, que es igual a aplicar A, B, C y D a 1, 0, y que esto me dé 1, un medio, 0, 1, ¿a qué debe ser igual entonces? Entonces, A, ¿cierto? Bueno, el producto de esto es A y C abajo, igual a un medio de 0, 1. Y por el otro lado, J1 aplicado a 0, 1, me dice que tengo A, B, C y D
bueno, primero aquí ya sacamos unas restricciones. Una me dice que A debe ser 0, por lo tanto pongo 0. La otra me dice que C debe ser igual a 1 medio, pongo 1 medio. Y las otras no me dicen aún nada, entonces las sigo poniendo y nos devolvemos el resultado anterior, 1 medio, 1, 0. Bueno, esto aplicado, perdón, a... lo siento. Esto aplicado a 0, 1 y que esto debe ser igual a 1 medio, 1, 0. Entonces, esto es B, esto es igual a B y esto es igual a D, el cual es igual a 1 medio, 1, 0. D es 0 y B es 1 medio. Finalmente, J1 es igual a 1 medio de que A es 0, D es 1, perdón, D es, sí es 1 medio, C es 1 medio y este es 0. Listo. Hecho para... hemos encontrado J1, falta encontrar J2. En la misma estrategia aplica para J2. Las dos nos impondrán restricciones, entonces J2, 1, 0 va a ser igual. Ahora, tenemos valores netamente complejos, por lo tanto vamos a suponer que A, B, C, D son complejos y que están actuando sobre este vector. ¿Qué me va a dar? Me va a dar I medios 0, 1. Listo. Ahora A debe ser igual a I. Perdón. Primero, este producto me va a dar A. Este otro y hice abajo. Lo cual debe ser igual a I partido 2 por 0, 1. Y aquí sacamos la conclusión de que A debe ser 0 y C debe ser I medios. Y por otro lado, si voy a escribir aquí encima, si pongo acá cero, 1, 0, 1, 1, 0, ¿qué obtengo? Obtengo que B y D deben ser iguales a I medios 1, 0, por lo tanto B es igual a I medios y D es igual a 0. Por lo tanto, J2 es igual a que es A que es 0, B que es I medios, D que es rayos. Bueno, C que es I medios y este 0 y listo. Y hemos obtenido aquí entonces las matrices de Pauli. Hemos obtenido aquí las matrices de Pauli. Y todo esto como ejemplo. Todo esto como ejemplo de J igual a 1 medio. Para encontrar la representación de J igual a 1 medio de SU2. Listo. ¿Qué otra cosa hace falta? Podemos encontrar las representaciones de J igual a 1. Quiero hacerlas. Las haremos en un momento.